Bueno, gracias a Dios. Estamos en Zacarías, profeta Zacarías, al que no nos gusta. Nos gusta más el profeta Entraría, ¿verdad? Nos gusta hacer asadón, pero no pala. Es decir, nos gusta recibir y no dar. Pero hay mucha más bendición en dar que recibir. Porque cuando damos, demostramos fe. Confiamos que el Dios del cielo va a suplir para todas nuestras necesidades. Zacarías capítulo 1. Hermosa profecía. Hoy también estaremos leyendo para que mi ingeniero hermano Henry se ponga listo arriba en Daniel. Tendremos mucha lectura en Daniel y en Isaías. Estamos en los últimos versículos del capítulo 1, versículo 18. Después, ahora, esta traducción, esta es una traducción, por supuesto, ¿no? En todas las demás versiones, ustedes no van a encontrar el término carpinteros. En la mayoría de traducciones dice herreros, herreros. Entonces, y por eso yo en mi mensaje estaré usando más el término herreros que carpinteros. Después alcé mis ojos y miré, y he aquí 4 cuernos. Y dije al ángel que hablaba conmigo, ¿qué son estos? Y me respondió, estos son los cuernos que dispersaron a Judá, a Israel y a Jerusalén. Me mostró luego Jehová 4 herreros. Y yo dije, ¿qué vienen estos a hacer? Y me respondió diciendo, aquellos son los cuernos que dispersaron. Aquellos son los cuernos que dispersaron a Judá, tanto que ninguno alzó su cabeza. Mas estos han venido para hacerlos temblar, para derribar los cuernos de las naciones que alzaron el cuerno sobre la tierra de Judá para dispersarla. Padre, te pedimos sabiduría, entendimiento, Señor, para que tu palabra pueda hoy instruirnos, enseñarnos, abrirnos el entendimiento, Padre. En el nombre maravilloso de Jesucristo te lo pido. Amén. Todos los ojos hoy están puestos sobre Jerusalén, sobre Israel. Por un periodo corto de tiempo, Israel, Jerusalén, como que había perdido el enfoque. Mas sin embargo, hoy de nuevo Israel aparece en la palestra como un tema súper actual, especialmente Jerusalén. Eso fue lo que motivó a estas enseñanzas que estoy dando acerca de Jerusalén en la profecía. Zacarías, este profeta del exilio, porque es un profeta prácticamente del exilio, estamos hablando ya por el 400, 500 antes de Cristo. Dice Zacarías que la tierra está bajo el gobierno del dragón. Entiéndase por dragón la bestia, el diablo, no la bestia, sino el diablo, el padre de la bestia. Así que la tierra está bajo el gobierno, la tierra está bajo el gobierno. Este concepto tiene que quedar bien claro en nuestras mentes. La tierra está bajo el gobierno del dragón. ¿Por qué la tierra está bajo el gobierno del dragón? Simple y sencillamente porque un día nuestro primer padre, llamado Adán, le entregó las llaves
que Dios le dio a Adán cuando creó la tierra y puso a Adán como el gobernante, como el gobernante, y le dijo a Adán: tú vas a ser el jefe, de aquí te doy todo esto, mira, mira, etcétera, etcétera. Y luego Adán fue engañado y le entregó en bandeja de plata las llaves a Satanás. Desde ese momento, el dragón, Satanás el diablo, vino a tomar dominio, derechos sobre la tierra. Y la misma Biblia, que el día lo leíamos en la Biblia habla que el príncipe, así se le llama, el príncipe de este mundo, el príncipe de este mundo. Así que por eso es que el mundo está siendo gobernado por el dragón. Los lineamientos que el mundo toma no son lineamientos del cielo, no son divinos, sino que son dados por el dragón. Las directrices que el mundo toma, estoy hablando de música, estoy hablando de moda, estoy hablando del sistema total en todo sentido, económico, comercial, industrial, todo tiene directrices de carácter del dragón. Él es el que prácticamente está llevando las riendas. Por supuesto, allá al fondo, y eso es lo que voy a enfatizar en esta noche, tenemos un Dios que es el Rey soberano de todo el universo. Entonces, ese Rey soberano de todo el universo, aún el diablo, aunque no lo quiera, aunque no lo quiera, voy a hablar en pleno mexicano, le hace los mandados al Dios soberano del universo. Entiéndase que él no puede hacer absolutamente nada que Dios no le permita hacer. Entonces, ¿por qué el diablo tienta? ¿Por qué el diablo acá? Simplemente porque cuando lo va a hacer dice: yo tengo las llaves. Es cierto, mi hijo te las dio. O sea, mientras no se recupere eso, tú tienes el derecho, tú lo tienes. Vaya pues, pero puedes hacer hasta aquí nomás. Hasta aquí te doy chance, hasta aquí. Así como el Dios limita el mar, también limita hasta donde Satanás puede y no puede hacer. Hay un mensaje que así se llama: lo que Satanás puede y lo que no puede hacer. Lo que Satanás puede y lo que no puede hacer. Aleluya. Bueno, lo que tenemos que hoy hablar es que este mundo es un mundo que es una amenaza para Jerusalén y para Israel. El pueblo judío está rodeado de un mundo amenazante. Yo hubiera querido hoy, algún día, tal vez el Señor me permite usar imágenes, algún día, y voy a tener que decir: vamos a las imágenes, para poder poner ahí Israel, y que ustedes vean cómo Israel está rodeado de enemigos al norte, enemigos al sur, enemigos al este, enemigos al oeste. Israel es un país pequeño, pero al mismo tiempo grande. Grande porque teniendo enemigos alrededor, siempre ha sobrevivido, pero no ha sobrevivido por sí. Ha sobrevivido porque el ángel de Jehová acampa alrededor de su pueblo y lo defiende. Ese versículo que nosotros nos lo recetamos no es directamente para nosotros. Siempre que leamos la Biblia, entiéndase que la mayoría de los versículos, por no decir todo lo que es el Antiguo Testamento, es aplicable directamente al pueblo de Israel. Es el trato de Dios con Israel, no es el trato de Dios con nosotros, es el trato de Dios con Israel. Entonces, pastores, ¿y nosotros? Es que nosotros somos atrevidos. Por eso los versículos no los aplicamos. Así que, hermanos, no se preocupen, que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Eso era para los israelitas. Entonces, pastor, me está diciendo que no me lo puedo. ¿Cómo no? Recéteselo, y si lo cree, Dios lo va a bendecir. Pero estoy diciendo que primordialmente, cuando leo el Nuevo Testamento, debo entender que el Nuevo Testamento es para mí, pero para la iglesia, para nosotros los gentiles. Pero el Antiguo Testamento es para el pueblo de Israel.
Así que el que habita el abrigo del Altísimo, está bien que usted se lo recete, pero usted está en segundo plano, fue dado específicamente para Israel. Aleluya. Esos son principios de interpretación bíblica. Sencillo, sencillo, sencillo. Pero bueno, lo que estamos aquí diciendo es que Israel está rodeado de enemigos, pero también está rodeado por el poder de Dios. Ahora, dice Zacarías que las naciones juntas se levantarán contra Jerusalén. Utilicé el término juntas para no decir unidas. Naciones unidas, las naciones juntas. A mí las Naciones Unidas no me engañan. Son una de las poderosas armas del dragón. La OMS y todo lo que tiene que ver con unido global mundial pertenece al diablo, y que el Señor reprenda al diablo. Entonces hay que tener los ojos abiertos. Así que nosotros nunca vamos a esperar que las Naciones Unidas va a felicitar a Israel, va a defender a Israel, nunca, porque ellos son parte del mal, son parte de las tinieblas. Aleluya. Pero también la Biblia es clara con respecto a que estos tiempos finales, todas las naciones, incluyendo México, incluyendo Estados Unidos, incluyendo El Salvador, incluyendo Guatemala, Honduras, van a ser engañadas y arrastradas, donde sus fuerzas armadas se van a unir para ir a la gran batalla del Armagedón. Ahora, en el mensaje del domingo anterior fui claro, contundente, específico, que el propósito del diablo es tratar de que la profecía que está dada aquí en Zacarías se cumpla. ¿Cuál profecía? Que Dios, el Dios de los cielos, el Dios del universo, ha escogido no a Londres, no a Nueva York, no a México Distrito Federal, ni a ninguna otra, San Petersburgo, lo que sea, sino a Jerusalén, para gobernar desde allí por 1000 años la tierra. Esa es la razón por la cual Jerusalén es tan disputada, es tan peleada Jerusalén, porque Dios la ha escogido para que sea la capital del imperio milenial, donde por supuesto nosotros estaremos con nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ellos tratarán de impedir que Jesús tome el control. Pero lo dije en el final del mensaje anterior, nada ni nadie va a poder evitar que Jesús venga a esta tierra, que Jesús se pare en el monte de los olivos y que Jesús se siente en el trono allí, en la ciudad de Jerusalén. Aleluya, el príncipe de paz gobernando desde la ciudad de Jerusalén. Ahora bien, Israel, Jerusalén. En este momento la gran especulación es: ¿qué va a pasar con Jerusalén? ¿Qué va a pasar? ¿Se quedará siempre la embajada de los Estados Unidos en Jerusalén? ¿Seguirá siendo Jerusalén la capital solamente de los judíos? Definitivamente no. En este momento Israel, su gran aliado, que siempre ha sido Estados Unidos, ya no lo es anymore, ya no lo es. Israel en este momento va a ser partida, dividida, donde los palestinos pondrán también la van a poder decir es nuestra capital. La parte este va a ser su capital. Ya el embajador de los Estados Unidos habla que es el embajador de Jerusalén, de Israel y de los palestinos al mismo tiempo. Así que ese es el panorama. Esto es lo que está prácticamente originando lo que estoy enseñando en estas pláticas acerca de Jerusalén. Ahora, para mí, como iglesia, y este no es un mensaje evangelístico, es un mensaje de enseñanza para nosotros, porque vivimos hoy en el anochecer de la historia.
en el anochecer de la historia, donde las tinieblas han invadido terriblemente la historia de la humanidad. Y eran los tiempos, Zacarías dice que fue de noche cuando le vino esta revelación. El joven profeta Zacarías estaba velando. Y ustedes van a darse cuenta que mi Señor Jesucristo, cuando anduvo en la tierra, Él habló tantas veces: velad y orad, velad y orad, velad y orad. Que cuando el Señor venga los halle haciendo así, estén velando, estén velando. La palabra velar significa vigilar. No significa, ustedes piensan que velar es hacer vigilia. No, Señor, ustedes están equivocados. No se refiere, hermano, dice el Señor que hay que vigilar. No se refiere a vigilias. Se refiere a tener los ojos, y no estos, sino los espirituales, bien abiertos, viendo todo lo que está pasando, todo lo que está sucediendo. Este no es el tiempo para estar echándose tacos de tripas y tacos de panza y tacos de no sé qué. No, no, este es el tiempo para estar viendo atentamente qué está sucediendo, qué está pasando, hacia dónde vamos, en dónde estamos, qué nos depara el futuro. Este es el tiempo para estar velando. Y solamente los que están velando tendrán entendimiento, tendrán la luz para saber en qué momento estamos viviendo. Alaben al Señor si quieren, si lo quieren, si no, no lo alaben. Aleluya. Ahora, yo quiero concentrarme hoy en hablar de los cuernos, de los otros cuernos. Los cuernos que aparecen aquí en Zacarías. Se habla de 4 cuernos. Cuando usted lea en la Biblia la palabra cuernos significa potencias. Potencias. Y cuando hablamos de potencias, hablamos de ¿qué? De imperios, de reinos, de dominios, así como en la historia han aparecido 4 grandes cuernos. 4 grandes imperios, y de eso estaremos hablando un poco. Vaya buscándome Zacarías. Bueno, ya lo tengo acá, pero está bien. Zacarías, porque aquí vamos a estar hoy en Zacarías. Pero en Zacarías 1:15 dice el Señor, y estoy muy airado contra las naciones que están reposadas, porque cuando yo estaba enojado un poco, ellos agravaron el mal. ¿Saben ustedes que el asunto de Dios es la niña de sus ojos? Y la niña de sus ojos se llama Israel. Puede ser el pueblo rebelde, el pueblo engreído, lo que usted quiera llamarle, pero es la niña de los ojos de Dios. Entonces, Dios algunas veces se ha enojado con la niña de sus ojos. Y Dios ha venido a disciplinar a la niña de sus ojos, a Israel. Y muchas veces, esa disciplina de Dios, es cuando Dios, por ejemplo, cuando la Biblia habla, yo te venderé a los de Madián, yo te venderé a los moabitas, yo te voy a vender a los edomitas, yo te voy a vender a los sirios, dice Dios, yo te voy a entregar para que te den tus nalgadas a la niña de sus ojos. Es decir, que venían aquellos pueblos paganos y conquistaban a Israel. Era increíble. Los pueblos paganos, los que adoraban ídolos, venían y derrotaban al pueblo de Israel y los llevaban cautivos, los hacían que les pagaran impuestos a estos pueblos paganos. Pero dice la Biblia que era Dios quien lo hacía. ¿Pero para qué? Para darle un escarmiento, para darle una lección al pueblo de Israel. Ahora, lo que ellos no entendían, Dios podía liberarlos. Dios tiene el poder para liberar. Dios lo podía hacer y Dios no lo hacía. Entonces ellos pensaban que como Dios no actuaba en favor de Israel, se aprovechaban del enojo de Dios. Se aprovechaban del enojo de Dios. Si hay alguna similitud con algunas cosas que pasan con nosotros, es pura coincidencia. Y que algunas veces Dios permite que nosotros seamos también, que nos sacudan las pulgas, pero porque Dios quiere enseñarnos, pero no es para que el enemigo. Voy
voy a decirlo de esta manera. Por ejemplo, Dios puede permitir que usted se pegue un resbalón. Y es porque Dios está queriendo usar ese resbalón para que usted reconozca que el único grande, perfecto, santo se llama Él, pero que también es Dios, un Dios grande en misericordia, que así como cae, así también lo levanta. El problema es cuando los enemigos suyos se aprovechan de ese resbalón y lo destruyen y lo quieren acabar. Después de que le pasó el enojo a Dios, dice, ¿sabes qué? Era yo el que estaba tratando con Danilo, era yo, no tú. Tú te aprovechaste que lo viste caído, tú lo aprovechaste que lo viste derrotado, tú lo viste y te aprovechaste de esa situación. Ahora te voy a hacer que pagues lo que hiciste con mi hijo, que yo estaba tratando con él. Ojalá pueda entender lo que estoy diciendo. Entonces, cuando usted ve a algún hermano, es Dios el que está tratando con él. Entonces usted no tiene que aprovecharse de esa situación para humillarlo, para hacerlo sentir mal, porque es Dios el que está tratando con el hermanito, con la hermanita. Es Dios, es Él quien lo ha salvado, es Él el que lo ha creado, es Él el dueño del hermano y de la hermana, es hijo, hija de Él. Entonces, así que eso, es que yo ya sabía, es que yo... Cuidado, usted... mantenga su boca cerradita, porque es el trato de Dios con su hijo, y Dios lo hace porque ama a su hijo. ¿Está bien? Le voy a poner un solo ejemplo. Vamos a suponer, alguno de ustedes de repente puede ir a la cárcel por algún error que cometió en el pasado, y usted dice, sí, las tenía que pagar. Cállese, por favor. Dios está tratando con su hijo, Dios lo está disciplinando a su hijo, porque hemos dicho que todas las facturas van a venir tarde o temprano a nuestra vida, pero es Dios el que lo está haciendo para el bien de su hijo. Entonces usted mantenga su pico cerrado. Exactamente, lo que hay que hacer es orar. Lo ve destruido, lo ve caído, lo ve arruinado. Sí, que ahí va ahí está durmiendo en el carro, está bueno, es que no le gusta trabajar a la... Déjele, Dios el que está tratando con él. Lo dejó, bueno, ahí ya no. Entonces eso pasaba con Israel. Entonces dice Dios, yo estoy airado con las naciones, porque se aprovecharon del enojo que yo tenía con mi pueblo, se aprovecharon. Es decir, los llevaron cautivos, les robaron todo, hicieron con sus mujeres lo que quisieron. Y dijo Dios, esto no se va a quedar de esta manera. Amén, hermanos. Bueno, entonces, estos 4 herreros que aparecen acá, ¿quiénes son? Es increíble lo que voy a decirles, pero ustedes van a ver que el imperio que venía era el que destruía al imperio anterior, al predecesor, al que precedía. Entonces, así que venía, el primer imperio se llama Babilonia. ¿Quién destruye a Babilonia? Persia. ¿Quién destruye a Persia? Grecia. ¿Quién destruye a Grecia? Roma. ¿Quién destruye a Roma? Lo veremos. Y lo que vamos a estudiar esta noche a mí me fascina. Porque vamos a descubrir, por ejemplo, que 200 años antes de que Ciro apareciera, el persa Ciro, antes de que Ciro apareciera, 200 años antes, ya la Biblia hablaba de él. Ya la Biblia lo mencionaba. Increíble, increíble. 200 años antes que Alejandro el Grande apareciera, ya la Biblia hablaba de él. Es increíble. La Biblia, el libro profético, por ejemplo, cuando Isaías habla de Ciro en el capítulo 44, por eso vienen los enemigos de la inspiración bíblica, dicen, no, es que hay 3 Isaías. Hay 3 Isaías que escribieron el libro del profeta Zacarías, el libro de Isaías, y uno de ellos vivió allá por el año, ¿qué? 400.
queriendo negar lo que Isaías en el año 850, 700, 800, había profetizado acerca de Ciro. O sea, en otras palabras, la Biblia los deja así con los ojos abiertos, cuando el Señor, que lo sabe todo, usted no sabe lo que va a pasar mañana, pero Dios sí sabe lo que va a pasar mañana. Aleluya. Así que la Biblia ya hablaba, váyame preparándome, Isaías 45, ahorita llegamos en un momentito, 45, del 1 al 4. Pero quiero hablar primeramente de Ciro, porque Dios va a usar a Ciro como el herrero que va a destruir el primer cuerno. El primer cuerno, que se llamaba ¿cómo? Babilonia. El primer cuerno que se llamaba Babilonia. Así que Dios creó a Ciro, el rey persa, como un herrero que había de vencer a Babilonia. Y aquí se vuelve otra vez a mostrar, yo diría, la sabiduría de Dios y el poder de Dios, pero el amor incondicional de Dios por Israel. Porque la razón por la que Babilonia va a ser destruido su imperio es por el trato que tuvo con Israel. Esto que estoy diciendo hoy, usted lo recordará. Si yo me muero, lo recordará cuando vea el futuro que le espera a los Estados Unidos. Todo el problema que le vino a estos imperios fue por el trato que le dieron a Israel. El trato que le dieron a Israel. Lo voy a repetir una vez más. Por el trato que le dieron a Israel. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Sea el nombre de Dios bendito. Le voy a dar algo que no es un secreto, o si es un secreto a voces. ¿Quiere usted ser bendecido? ¿Quiere usted ser prosperado? Bendiga a la nación de Israel. Ore por la paz de Jerusalén todos los días. Y cuando usted empiece a bendecir la nación de Israel, cuando usted empiece a orar por la paz de Jerusalén, las ventanas de los cielos se abrirán en bendiciones sobre su vida. Se cumplirá la profecía de Génesis capítulo 12, que le dijo: a los que bendigan los voy a bendecir. Aleluya. Y usted ha visto cómo la historia también, a los que maldicen a Israel, también la maldición viene sobre ellos. Hugo Chávez es una evidencia de eso. Los Beatles es una evidencia de eso. Los grandes cantantes de rock son una evidencia de eso. El que construyó el Titanic, creo que cuando se ahogó, tuvo que recordar las palabras cuando la gente estaba abordando el Titanic y dijo: ni Dios puede hundir este barco. Esas fueron sus palabras que quedaron escritas en los periódicos: ni Dios puede hundir ese barco. Esa misma noche, prácticamente un par de noches después, estaba hundido. Aleluya. El Dios que está en los cielos es un Dios vivo. Así que nunca se lo olvide. El trato, por ejemplo, mire, Estados Unidos, porque eso es lo que a mí me interesa hoy, ha sido un país hasta el día de hoy bendecido. Pero la bendición de este país ha radicado en el apoyo que se le ha dado a la nación de Israel. Antes no importaba de qué bandera política fueran los presidentes de los Estados Unidos. No importaba si era republicano, no importaba si era demócrata, todos apoyaban a Israel. Apoyaban a Israel. Pero desde la llegada de los Clinton las cosas empezaron a cambiar. Con Barack Obama las cosas empeoraron terriblemente para Israel. Y con la llegada del señor Biden, ahora la cosa no está empeorada, ahora está horrible para Israel. Horrible. Es decir, el partido ha tomado la línea del dragón, en contra de Israel, y por eso es que Estados Unidos
llegará un momento en que tendrá unas consecuencias terribles, porque el que bendice a Israel es bendito y el que maldice a Israel es maldito. Entonces, observen lo que vamos a enseñar hoy en esta noche. Dije que se ve el amor incondicional del Señor Dios Todopoderoso por su pueblo Israel. Ahora, leamos Isaías 45. Isaías 45 dice: así dice Jehová a su ungido, así. Ahora, ustedes son estudiosos de la historia, ¿cierto? Y si ustedes son estudiosos de la historia, ustedes saben que Ciro aparece ahí por el año 580 aproximadamente en el escenario, más o menos. Isaías está profetizando por el 750. En otras palabras, más de 200 años antes que Ciro aparezca. Es como que yo hoy estuviera profetizando. Por eso las profecías de hoy no les tomo mucha importancia. Aquellos sí eran profetas. Miren, menciona hasta el nombre, alaben a Dios. ¿Cómo Isaías sabía que iba a aparecer alguien llamado Ciro 200 años después? El rey persa. Así dice Jehová, y le llama a su ungido. Cuidado con ese término. Y que de ahí alguien puede decir, él era hijo de Jehová, era hijo de Dios. No. La palabra ungido es seleccionado para una misión. Si Ciro se salvó, no lo sabemos, solamente Dios lo sabe. Pero cuidado con desde ahí de hablar de que en la Biblia no se habla que Ciro hubiera sido convertido al Dios de Israel. No se habla, pero no sabemos su interior, no lo sabemos. Aún Nabucodonosor en algún momento dijo: proclamo que en todo el imperio al único Dios que se debe adorar es al Dios de los jóvenes hebreos, porque este Dios sí ha demostrado que sí puede salvar. Así dice Jehová su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha, no por la izquierda, para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos, y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Por amor de mi siervo Jacob, aquí está el punto, por amor de mi siervo Jacob y de Israel, mi escogido, te llamé por tu nombre. Te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Ojalá lo hayan entendido. ¿Por qué razón? Babilonia, cuando conquistó Jerusalén, Nabucodonosor quemó la ciudad, quemó el templo, se robó los tesoros, se robó los vasos, se robó todo lo que había de oro. Si no hubiera sido por Jeremías, que escondió la menorá, el arca, y la menorá, el candelabro. Por eso el arca desde entonces no se sabe dónde está el arca. Desde que Babilonia conquistó Jerusalén, el arca del pacto no se sabe dónde está. La tradición dice que Jeremías la escondió abajo del lugar santísimo, y por eso los judíos siempre han querido excavar abajo de lo que es la mezquita de Omar, la mezquita musulmana, porque según la tradición ahí está escondida. Inclusive hay un libro que cuando fueron detenidos por las benditas Naciones Unidas, cuando en el 67 ellos vinieron y conquistaron Jerusalén, los judíos lo primero que hicieron fue meterse por los túneles y empezar a tratar de llegar, a buscar. Y uno de ellos dice: estábamos tan cerca de encontrar el arca cuando
las Naciones Unidas intervino y detuvo el trabajo de los arqueólogos y no pudieron llegar. Así que otros dicen que está en el monte Nebo escondida, otros dicen que está en Etiopía. El punto es, no se sabe a dónde está el arca del pacto. No se sabe. La menorá sí se ve. Hay una señal que cuando Roma conquistó Jerusalén en el año 70, se ve a Tito entrando en Roma, ahí en el Arco del Triunfo en Roma. Yo estuve por ahí cerca y se ve que vienen con la menorá en alto, de puro oro, porque los romanos se robaron todo el oro que había en Jerusalén. Bueno, el punto está, 200 y algo de años antes que Ciro apareciera. La Biblia lo llama por su nombre. Y Ciro derrotó a Babilonia. Fue el herrero que Dios usó para derrotar a Babilonia. ¿Y qué hizo Ciro? Inmediatamente le dio la libertad a los judíos para que regresaran a Jerusalén. Ese era el objetivo de Dios, por amor a Jacob. Por amor a Jacob, mi siervo, te he escogido, te he tomado, te he puesto nombre, voy a abrir cerrojos, voy a botar puertas de bronce, por amor a Jacob, mi siervo. Aleluya. El imperio persa fue formidable, fue enorme el imperio persa. Es más, esta noche, en vez de que vaya a ver una película de la India María, mejor vaya a verse una película de Ciro y vea usted todo lo que Ciro logró conquistar. Ciro era temido, era un estratega político, era un estratega militar, era invencible en la batalla. Ciro, tremendo Ciro. Aleluya. Bueno, el punto está, y en Isaías 44:28, me lo va preparando. El punto que estoy mencionando es que Dios ya lo había mencionado en la Biblia. Y en Isaías 44:28 dice, ¿qué dice de Ciro? Dice, oiga, otra vez, ¿qué dice de Ciro? Isaías está hablando de Ciro como que yo estuviera hablando en este momento de qué, de cualquiera de ustedes. ¿Qué dice de Ciro? Es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, serás edificada, y al templo será fundado. Y así sucedió, exactamente. El pueblo de Israel regresó, edificó Jerusalén, regresó a Jerusalén, reedificó Jerusalén, y volvieron a levantar el segundo templo. El templo que había sido destruido, lo volvieron a levantar. Ahí tenemos al sacerdote Esdras y a Nehemías entre los hombres que Dios usó para ese trabajo, y al sacerdote que aparece ahí. Bueno, tengo que avanzar. Dije que eso sucedió. En Daniel capítulo 5 y versículo 6 vamos a leer algo, pero antes de llegar ahí, cuando el Señor eligió a Ciro para derrotar a Babilonia, ¿se acuerdan ustedes del famoso rey Belsasar? El que cuando estaba borracho mandó a traer los vasos sagrados del templo. ¿Se acuerdan ustedes, verdad? Y que en ese momento apareció la mano escribiendo. La mano escribiendo y yo peinándome. No se preocupen. Es ok. Y ahí le fue dado que su imperio llegaba al fin. ¿Por qué llegaba al fin? Por el sacrilegio que había cometido. Pero si ustedes leen Daniel, dice que esa noche los persas entraron por donde nunca se imaginaron que podían entrar. Babilonia era una ciudad infranqueable, inconquistable, invencible. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo Ciro, el persa? Desvió el caudal del río Éufrates, y por ahí el río atravesaba la ciudad por el medio. Allá habían esclusas para evitar que entraran allá, pero ellos desviaron el río y Ciro entró con su ejército, ¡pum! Y dice que Belsasar, atemorizado, tal como dice la Biblia, que iba a usar a los herreros
iba a atemorizar y vencer a los cuernos. Venció al primer cuerno, el cuerno de oro, el cuerno de oro, la cabeza de oro, la cabeza de la estatua de Daniel capítulo 2. Invencible, lo vence. Pero luego vino una decadencia. Y en esa decadencia del imperio persa, empezaron a tratar mal al pueblo de Israel. Que conste, y ustedes nunca se deben olvidar esto, que la decadencia de los imperios siempre estaba marcada por una decadencia moral. Moral. Cuando la moral se viene abajo, cuando la moral de un pueblo, estoy hablando de moral, cuando, en otras palabras, para que me entienda, cuando la inmoralidad entra a los pueblos. ¿Me están oyendo, hermanos? Cuando se dejan dominar por la inmoralidad, la decadencia está a la vuelta de la esquina. La inmoralidad de los pueblos hace que los pueblos se vuelvan contra Israel. ¿Por qué razón? Porque el libro santo condena la inmoralidad. No la condenamos nosotros los pastores, la condena el libro santo. Entonces, prácticamente si este libro no existiera, cada quien pudiera hacer lo que le dé su regalada y santa gana. Pero ellos tienen odio contra el libro, y más que contra el libro, contra el Dios del libro. Entonces, así que esa posición hace que agarren una actitud. Esa situación de inmoralidad, de decadencia moral, hace que se vuelvan contra Israel. Entonces los pueblos, los imperios hacen eso. Y Dios, el Dios que lo ve todo, o el Dios que todo lo ve, dice, marcaron su sentencia de muerte. Esta nación, este imperio, marcó su sentencia de muerte. Estados Unidos ya firmó su sentencia de muerte. Estados Unidos ya firmó su sentencia de muerte. Oro por este país y clamo por misericordia. Y porque nosotros somos la única luz que esta nación tiene. El pueblo cristiano es la única luz que tiene. Así que Dios tuvo que levantar otro herrero para que viniera a vencer al cuerno que había decaído y que estaba hoy dándole la espalda al pueblo de Israel. Ahora, ese cuerno siguiente, ese cuerno siguiente, y el herrero de ese cuerno va a ser Alejandro el Grande. Y otra vez, increíble, la Biblia lo menciona. Lo menciona. En la profecía de Daniel capítulo 2, Daniel 7 y Daniel 8, que se mencionan los cuatro imperios, el oro, la plata, hierro, etcétera, etcétera. Ahí están los cuatro imperios. Ahí se menciona el imperio griego, donde aparece el herrero escogido por Dios, que va a ser Alejandro Magno. Daniel 7, 6 y Daniel 8, 5, Daniel 7, 6 y Daniel 8, 5. Y dije que el profeta Daniel, en el capítulo 2, capítulo 7 y capítulo 8, describe su imperio. Después de esto, mire, y aquí otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. 8:5. 8:5. Mientras yo consideraba esto, y aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra sin tocar tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Todo esto era una descripción exacta. Todo el simbolismo pertenece al imperio griego, adoptado por Alejandro el Grande. ¿Cómo lo sabía el profeta? No el profeta, sino el Dios que todo lo sabe. Ahora, cuando Alejandro
Magno, instruido a los pies de Aristóteles, por cierto. Aristóteles fue su maestro. Y cuando Alejandro el Grande, muchacho joven, ustedes saben que murió a los 33 años, allá en la India, había conquistado, ya no tenía nada que conquistar prácticamente. Había conquistado todo el imperio persa, el imperio babilónico, había conquistado Egipto, había conquistado Israel, Siria, todo, no había nada que conquistar. Y muere a muy temprana edad. El punto es, cuando él conquistó Jerusalén, la historia habla que él fue amable con el pueblo de Israel. Y esa amabilidad, en otras palabras, Dios lo escoge para que liberara a Israel de lo que ahora estaba sufriendo de los persas. Alejandro el Grande cumple el propósito, porque todos aquí estamos cumpliendo el propósito de Dios. Somos prácticamente piezas en el ajedrez de Dios. En el ajedrez de Dios. Y bienaventurados aquellos que están cumpliendo su propósito. Entonces Alejandro Grande cumple su propósito, pero lamentablemente muere a temprana edad, ya lo dije, a los 33 años en la India. Y el imperio se divide entre sus cuatro grandes generales. Uno de esos cuatro generales era Antíoco Epífanes, que vino a ser el gobernador de Siria y por supuesto le tocó toda la parte de Jerusalén. Ese personaje que es descrito en Daniel, Antíoco Epífanes, es descrito en Daniel, pero ahora ya no tengo tiempo para estar ahí hablando mucho de él. Ese personaje fue enemigo de Israel terriblemente, a tal grado que dio que Israel reaccionara y se levantara contra él. Los famosos macabeos. En la traducción católica, en la Biblia católica, hay dos libros. Primero de Macabeos, primer libro de Macabeos, segundo libro de Macabeos, que sería muy interesante que usted los lea si le gusta leer algo relacionado con la Biblia. Porque nos habla cómo el sacerdote Matatías se levanta contra este personaje siniestro, un anticristo en pequeño, que se sentó en el templo de Dios y sacrificó una cerda para hacer impuro el altar de Dios. Daniel habla de la abominación desoladora. La abominación desoladora. Es decir, Daniel ya lo había descrito, que aparecería este personaje diabólico. Y le volvieron la espalda de nuevo a Israel. Grecia le dio la espalda a Israel. ¿Y qué pasó? Dijo el Señor: ok, Grecia, le diste la espalda a mi pueblo, tus días están contados. Iba a tener que aparecer Julio César, el primer emperador romano, con el más grande de todos los imperios que jamás haya existido. Que no solamente es el imperio más grande, sino que el que más duró. Roma se mantuvo por más de 400 años, casi 500 años, como un imperio mundial. Todo lo que se conocía, la parte norte de África, llegando hasta por Mongolia, subiendo hasta por la parte allá de la Unión Soviética, Alemania, Finlandia, Dinamarca, y toda esa parte, España, Gran Bretaña, Irlanda, todo eso era imperio romano. América, porque no se conocía, si no hubieran llegado acá. Pero eso, donde había algo que conquistar, allá iban las legiones romanas a conquistar. Ahora, el punto es, cuando los indios, los apaches, cuando llegaron a Jerusalén una vez más, ellos fueron benevolentes con los judíos. ¿Y qué hicieron con los judíos, los romanos? Dijeron: ok, practiquen su religión con libertad, adoren a su Dios con libertad, nosotros no les vamos a imponer nuestros dioses, ustedes sigan adorando a su Dios. Fueron benevolentes con el pueblo judío. Y no fue sino hasta que se levantaron algunos revoltosos, que siempre los hay, y del cual el libro de los Hechos nos habla, que se levantaban algunos queriéndose quitar el yugo. Es más, cuando mi Señor y Salvador precioso Jesucristo apareció en el escenario, porque Jesús nace cuando apenas el imperio romano aparecía con fuerza.
César Augusto. César Augusto. En esos días nace el bendito Salvador. Cuando el Imperio Romano había tomado, es decir, Jesús nace en el momento perfecto, donde no se necesitaba visa para viajar por todo el Imperio Romano, donde se hablaba un solo idioma, que era el griego en todo el Imperio Romano, porque no era el latín el que se hablaba, era el griego que se hablaba en todo el Imperio Romano. Eso facilitó a que el Evangelio se predicara, que el Evangelio se extendiera. Jesús nace en el momento perfecto. Nace en el momento perfecto. Ahora, eso de César, César era que el César decía que él era Dios, era adorado como Dios. Y ahí es donde nace el cristianismo, en medio de un paganismo, y donde el emperador decía que tenía que ser adorado por como Dios, y los cristianos dijeron: no, solo a Jesús tenemos que adorar, es el único Dios. Ahora, observen esto. Roma en el año 70 hizo lo que había hecho Babilonia en el 586. Quemó Jerusalén. Pero no solamente quemó Jerusalén, sino que como nuestro Mesías lo había prometido, dijo: no iba a quedar piedra sobre piedra. La ciudad fue desmenuzada, desaparecida, se volvió en cueva de chacales. El punto era que Israel se olvidara de Jerusalén. Después vino un comandante general o lo que sea romano y levantó de nuevo, pero le puso otro nombre a la ciudad, simplemente porque cuando los judíos hablaron de Jerusalén: ¿y a dónde está esa ciudad? Esa ciudad no existe. Pero por eso los judíos desde entonces levantaron un eslogan: jamás, si yo me olvidare de Jerusalén, que mi brazo, mi diestra pierda su fuerza, que sea. Es decir, ellos siempre tenían a Jerusalén en sus mentes y en sus corazones, y allá donde estaban exiliados, porque los sacaron al exilio en el año 70, todos los judíos agarraron su maletita y tuvieron que abandonar sus casas y abandonar sus granjas y abandonar todos y salir dispersados por todo el Imperio Romano. Llegaron a España, llegaron a Inglaterra, llegaron a Alemania, llegaron a Polonia, llegaron a Rusia, llegaron a todos los países, huyendo de la persecución. Siendo la iglesia, todavía no existía Guatemala todavía, siendo la iglesia católica uno de los entes más terribles que persiguió a los judíos, porque le echaban la culpa a los judíos de la muerte de Jesús. Así que los judíos eran perseguidos, pobrecitos los judíos, tenían que esconderse. Los judíos escondían la menorá, los judíos escondían la taná, escondían la torá, porque todo el mundo los odiaba. Aún cuando yo nací, me enseñaron a odiar a los judíos. En tiempo de Semana Santa, yo escupía: no seas judío, me decía. Odiaban a los judíos. La iglesia católica enseñaba a odiar a los judíos. Mas, sin embargo, lo que Dios había escrito en su palabra se tenía que cumplir, y Jerusalén fue edificada de nuevo. Y en este momento, la ciudad más visitada no es Londres, no es Ámsterdam, no es París, no es Roma. La ciudad más visitada se llama Jerusalén. Se llama Jerusalén. ¿Y cuál fue el herrero que Dios usó para destruir el cuerno de Roma? No aparece. No aparece. Es decir, no hubo, después de Roma no hubo otro imperio. Ahí terminaron. Después han venido potencias, la Unión Soviética, Estados Unidos y Gran Bretaña en su momento reinó. Holanda en su momento fue una potencia tremenda. Mongolia, los mongoles en un momento fueron tremendos con Genghis Khan. China con la dinastía Qin. Los japoneses, todos ellos en algún momento brillaron, pero no a nivel mundial. Los sueños han existido,
Napoleón Bonaparte lo tuvo, de fundar un imperio mundial, no lo logró. Hitler lo tuvo, Rusia lo tuvo y logró hacer que todas las naciones conformaran lo que fue la famosa, entre comillas, Unión Soviética. Pero desapareció con la caída del muro. Desaparece la Unión Soviética. Pero el sueño es hacer otro imperio. Entonces, ¿por qué no aparece el herrero que destruyó el cuerno de Roma? Porque Roma no ha desaparecido. La Biblia habla los pies en parte de lodo, en parte de acero. Y el imperio romano se levantará, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 17, versículo 8 y versículo 11, nos habla que el imperio, la bestia que ha visto era y no es. Era y no es. Y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no. Digamos, que su nombre no esté, cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo. Oh Dios, cuyos nombres no están escritos desde nuestro nombre está escrito desde la fundación en el libro de la vida. Dice que sea, en otra palabra, nosotros no lo vamos a ver. Dice que aquellos que no están escritos, ellos se asombrarán viendo a la bestia que era y no es y será. Otra palabra, resurgirá. Siguiente versículo. Mi pasos dejo, mi pasos doy. ¿Qué pasó? Versículo 9. Bueno, dejémoslo ahí. De todas maneras, ya estoy por terminar. Lo que estoy diciendo es que el versículo 9 es bien interesante y el que sigue, porque habla de que ese imperio va a resurgir en 10 cuernos, ya no en uno, sino en 10 cuernos. Y que esos 10 cuernos le van a entregar el poder al cuerno pequeño, que se llama el anticristo, el hijo del diablo, que el Señor lo reprenda. Le van a entregar, y que ese va a dirigir a todas las naciones juntas, unidas, vaya, contra Israel, a destrozar, a destruir a Israel, en la famosa batalla del Armagedón. Y es cuando Cristo aparece en gloria para derrotar al anticristo. Ahora, ¿por qué Roma, siendo un imperio tan grande, sucumbió? Los 3 imperios, Babilonia, sucumbió por la inmoralidad y por darle la espalda a Israel. Persia sucumbió por la inmoralidad y por darle la espalda a Israel. Grecia sucumbió por la inmoralidad y por darle la espalda a Israel. Roma sucumbió por darle la espalda, por la inmoralidad y por darle la espalda a Israel. Estados Unidos está sucumbiendo por darle la espalda, por la inmoralidad y por darle la espalda a Israel. ¿Sabe cómo comenzó todo? Comenzó con una división interna. Roma comenzó con una división interna. Se empezaron a pelear ellos mismos. El homosexualismo había llegado a extremos terribles en Roma. Todavía ahí están los famosos baños donde los grandes del Senado llegaban a tomarse baños con sus esposos. Era cosa horrible, lo degradante a lo que había llegado Roma. Estados Unidos ha llegado a lo mismo.
La inmoralidad en este país no tiene precedentes. No, no estoy hablando de derechos. No, estoy hablando de inmoralidad. No estoy hablando de derechos, estoy hablando de inmoralidad. Estoy hablando a lo que el libro santo le llama inmoral. Los psicólogos pueden opinar lo que quieran, pero este libro no le llama preferencia, este libro le llama inmoralidad. Inmoralidad. Y esta inmoralidad está llevando ahora a Estados Unidos. Estados Unidos nunca había estado tan dividido como hoy. La gente siente cólera. La gente que ama a Dios y que la gente que ama a Dios y que ama la Biblia no puede tener ser ignorante de lo que está pasando, de lo que está sucediendo. No, hay algo que hierve, la sangre hierve por dentro. Hay molestia, hay enojo. ¿Me están entendiendo? No podemos quedarnos con los brazos cruzados, no podemos ser pacíficos con lo que está pasando. Y lo que siento yo lo sienten miles y lo sienten millones. Aleluya. El problema es que unos no quieren hablar, tienen miedo. Pero el país está dividido con dos polos tremendos: los que estamos a favor de Dios y su palabra, y los que están en contra de Dios y su palabra. Está dividido. Está dividido. Esta división que no se va a componer, porque cada día la cosa es peor, va a debilitar esta nación. Este país que ha tenido gloria, este país que debido a su poderío militar antes era temido. Yo me recuerdo cuando en una cumbre el presidente de la Unión Soviética, Putin, dejó a Barack Obama con la mano extendida, porque en ese tiempo Estados Unidos ya no era respetado, ya no era grande. Estados Unidos ya no era grande. Cada quien lo ignoraba y apenas había protestas en todo el mundo quemando la bandera de los Estados Unidos por todas partes, porque Estados Unidos había perdido ¿qué? Eso es como cuando usted le pierde el respeto a la mujer. Le grita y a donde quiere. Así estaba Estados Unidos. Estados Unidos había perdido su grandeza. Medio la había recuperado. Y hoy otra vez la va a perder. Porque cuando se apoya el mal, se pierde el apoyo de Dios. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Con todo el poderío que tenemos. Digo tenemos, pero estamos en esta nación. Pero estos soldados ya no van a pelear con la misma moral que peleaban antes. ¿Me están entendiendo? Imagínense ustedes, y no estoy hablando de discriminación y no soy machista, pero que cuando alguien del sexo femenino, es decir, que se cambió al sexo femenino y es su comandante. Soldados, ¿ustedes cómo se sentirían? Sean sinceros. ¿Van a tener la misma moral para pelear? Yo sé que esto me puede traer problemas, pero estoy hablando la verdad. Yo permito que una mujer me sugiera, pero que me mande, nunca. Estoy hablando bien en serio. Si usted me sugiere, y con gusto, yo voy hasta la quebrada a traer agua, pero que me lo sugiera, pero que me diga, te doy a traer agua. Pobre saca. Sí, porque no son los roles que la Biblia marca. No, esto no es machismo, los roles que la Biblia marca. Pero si viene, mi amor, ¿me podría traer agua? Con gusto, mi vida. Estoy hablando que la moral, escuche cuando lo estoy diciendo.
Estados Unidos nunca más va a tener el poderío militar que ha tenido. Nunca más va a tener el poderío económico que ha tenido. Estados Unidos firmó su decadencia. Va a sucumbir. Va a desaparecer. Y lo único que nosotros como cristianos podemos hacer es orar por este país tan hermoso, que gracias a sus misioneros que nos llevaron la bendita palabra de Dios, nuestros países conocen el Evangelio. Por eso este país se va a mantener todavía un poco de pie. No va a perder su gloria de la noche a la mañana. No. Mientras el pueblo cristiano se mantenga de rodillas, clamando e intercediendo por este país. Que Dios tenga misericordia de los Estados Unidos de Norteamérica. Póngase de pie, por favor. Amado Padre, solamente dije lo que tenía que decir. Y lo hago con mi corazón herido, Señor. Lo hago temblando, Señor. No de miedo, sino de tristeza. Dios mío, aquí se levantaron tantos templos donde se adoró tu nombre. Padre mío, se leyó tu palabra, se oró, y ahora tu nombre está siendo pisoteado. Tu palabra está siendo insultada, Señor. No hay desconocimiento, no es ignorancia, Señor, sino que es una agenda satánica. Mas sin embargo, oro por tu pueblo, por nuestros hijos, por los hijos de nuestros hijos. Que la luz tuya, que les des entendimiento, Padre, para que puedan saber distinguir entre lo dulce y lo amargo, entre lo que es de día y lo que es de noche, y para estar, Señor, velando como Zacarías y entender el momento que estamos viviendo. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a invitar si alguna persona en esta noche que quiere rendir su vida al Señor. Que el Señor tenga piedad. Ustedes lo acaban de leer en el versículo. Nada más los que son hombres, los que fueron escogidos desde antes de la fundación del mundo. Yo creo que nosotros debemos de sentirnos dichosos, que fuimos escogidos por Dios. No me escogisteis vosotros a mí, yo los escogí a ustedes. Tenemos a alguien en esta noche que se quiera rendir a los pies de Jesucristo para gozar de la salvación que nosotros gozamos. ¿Tenemos a alguien? Quiero orar por ustedes. Que Dios se apiade, que Dios tenga misericordia. ¿Alguna persona en esta noche? Si todos somos de casa, todos somos de familia, espero que el alto Dios del cielo les bendiga, los guarde, los proteja y los lleve siempre de la mano. Dios los bendiga.